Después de escuchar las plegarias de nuestro querido Maestro, que eres fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, fundador del gran proyecto de integración sudamericano de Fronteras Vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia, en la hermana República de Bolivia. Fundador del partido político PREPAP con símbolo del pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal. Una obra no superada por mentes humanas. ¿Pero por qué digo estos puntos? Porque donde no había tanta información, estamos hablando del año 1955, no había tanta información como ahora. Había mucho analfabetismo en el Perú en esa época. Él apenas tenía segundo año de primaria, donde era el pan de cada día, busca en la agricultura, la ganadería, la minería. Y él trabajó en minas, en todo, y en esa fecha era pues, como le llaman el zapatero remendón, preparando zapatos. Y ahí cuando él recién, gracias a un hermano adventista que le encargaba un paquete con la bolsa negra todos los viernes, los sábados, y en la tarde y en la mañana lo recogía, y le entró tanto la curiosidad que quiso saber qué cosa era. Y se encuentra con una sorpresa grande, que era una Biblia. Y sintió un amor profundo por querer leer y querer averiguar qué cosa hay. Y luego ya se va a la iglesia adventista durante un año, y durante el año él es arrebatado y recibe los mandatos divinos, porque humanamente, un año de conocimiento de la doctrina, un año, y para realizar el desarrollo de cada mandamiento en su lugar, como dice Isaías 28:13, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Ya no, amigos, humanamente ya no lo es, porque si fuera humanamente, y un año de conocimiento, donde no había información para realizar este tipo de trabajo, ya no es humano. Así como le pasó a Pedro, a Juan, hombres analfabetos, pero ¿cómo empezaron a escribir? Por eso digo, amigos, lo que es de Dios es diferente, la parte humana. Humanamente tenemos que informarse de diferentes ángulos en el caso de una especialidad. Acá es algo especial. Y la doctrina es prefijado para estos últimos tiempos, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tenía que aparecer. Porque para eso, dice Salmo 118, se escribió para el futuro, porque la primera se rompió. Moisés rompió los mandamientos, rompió el compromiso de Dios con el pueblo de Israel, y segunda vez se forma, pero primero los gentiles, y con el calendario de los gentiles. Bueno, hablando, amigos, más preámbulos, lo que estamos mencionando, ya tenemos los mandatos divinos, que ahora está en su plenitud toda nuestra vida, todo lo que tenemos que hacer, cómo debemos de conducirnos, y si no podemos conducirnos, pedir el apoyo de Dios, suplicar, rogarle, así como Pedro invocó y dijo: Señor, no permitas que me ahogue, sálvame. Acá estamos en problemas, en dificultades, con nuestros propios defectos, entonces pedir a Dios que nos ayude a controlarlo, antes que nos controle o nos siga controlando, y después nos utilice y nos bote como pañal de criatura. Entonces, por eso, amigos, qué importante. Ahora que se avecina la fiesta de la Pascua, que es una fiesta grande, una fiesta especial que se realizó nuestros antepasados antes de salir de Egipto, festejaron el día 14 de abril. Y día 10, cada uno separó un cordero por familia, y lo tuvieron en cuarentena el animalito hasta el día 14. El día 14
entre las 2 tardes, dice una versión, otra versión dice a la mitad de la tarde, y otra versión dice 3 de la tarde de frente. Esa hora fue sacrificado el cordero. Y participé, al sacrificar el cordero, con la sangre espiaron los dinteles y los postes de las casas, ¿no? Espiaron con hisopo. Y cuando vino a la medianoche, con la carne comieron asado al fuego, panes sin levadura y con hierbas amargas. Y a la medianoche vino la plaga de la mortandad de los primogénitos. Y cuando vio esa señal, la plaga pasó por alto y no mató a los primogénitos de los hebreos. En cambio de los egipcios sí murieron todos los primogénitos, tanto de animales como también de las personas. Excepto el faraón, que ese era primogénito también, no murió porque en él tenía Dios mostrar las maravillas. Eso cuentan los sabios, porque Dios le perdonó la vida, porque en él quiso demostrar el poderío que él es un Dios sobre los dioses que ellos tenían, que eran pero 10 dioses mayores, que los humilló a todos. Entonces vemos, es la Pascua, y si mañana más tarde, dice la Escritura, nos preguntan, ¿qué rito es este vuestro? ¿Por qué ustedes matan al cordero? ¿Por qué lo degüellan al cordero? Con la sangre espían y con la carne asada al fuego, y con hierbas amargas y panes sin levadura participan en una santa cena. ¿Por qué? Entonces ellos van a decir, es la víctima de la Pascua de Jehová. O sea que la Pascua es una víctima. Y viene del hebreo Pesach, que si pasa por alto, dio la señal, porque de la víctima salió la sangre y después participó en la Santa Cena. Entonces pasó por alto, por eso la palabra Pesach. Pero en sí, Pascua es una víctima. Ahora, teniendo todos estos datos, fue el día 14, y cuando el pueblo salió de Egipto fue el día 15, no fue 14, porque si la Pascua, el Cordero es degollado entre las 2 tardes, o a la mitad de la tarde, o a las 3 de la tarde, ¿a qué hora van a participar en la Santa Cena? ¿A qué hora van a participar? Por eso que dice, muchos salieron en sus faldas, salieron con las masas, o sea, no tenían experiencia cómo realizar esta ceremonia, o ese rito. Entonces vemos, eso es el misterio. El día 15, como dice el número 33.3, el día 15 salieron de Egipto. Y el día 15, por eso dice Dios, el día que entren ustedes a la tierra prometida, van a cumplir así como está. La Pascua el día 14 y el 15 al 21 es la fiesta de los panes sin levadura, porque viene a ser conmemoración de la salida de Egipto. Y 2, viene a ser la fiesta de las primicias, fiesta de los primogénitos. Eso viene a ser la fiesta. Ahora, teniendo ya toda esta información, nos volcamos al futuro. Si hablamos, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, el papel que desempeñó fue el Cordero Pascual. ¿Por qué desempeñó el Cordero el Cordero Pascual? Porque para esto fue designado Él. Fue designado porque si nos ponemos a analizar a través de la Escritura, Dios primero nos elige a nosotros para comprender este misterio. Dios primero nos elige, San Juan 15:16, Él nos elige para llevar buen fruto, hacer buenos frutos, y después que nos elige nos compra. Por eso dice en 1 Corintios 6:20, hemos sido comprados por un precio. Y al ser comprados, si no nos pertenecemos ni espíritu ni alma, no pertenecemos a aquel que nos compró. Y al ser comprados, como dice Pedro 1:18-19, no es con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, Él es la víctima, pero se llama la Pascua, que es la víctima, fue la víctima que tenía que ser sacrificada. Así como dijo Juan cuando lo vino a bautizarse en el río Jordán, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, vemos, Él representa el Cordero Pascual. Él es la víctima de la libertad. Así como en Egipto, antes de salir, hubo un derramamiento de sangre del Cordero. Entonces vemos ahí, y acá tenemos el ejemplo de nuestro Mesías,
Él tenía que morir porque cuando él participó en la Santa Cena juntos con sus discípulos, participaron y dijo bien claro, cogió el pan y dijo, este es mi cuerpo. Y lo partió a todos, este es mi cuerpo. Porque dice en San Juan, dice, el que comiere mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces estaba hablando no de él, sino era una representación, algo figurativo, tenía que matar al cordero, sazonar al cordero, que fue en la casa de, estamos hablando de José de Arimatea, en el segundo piso, un cenáculo, ahí fue la reunión. Entonces vemos, estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para luego comprender este misterio. Entonces vemos esta Pascua, como dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 5, 7 y 8, limpia pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque vuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la fiesta de la vieja levadura, sino en la levadura de ácimos, en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimo de sinceridad y de verdad. Entonces vemos acá que la Pascua, dice Pablo, la Pascua es Cristo, Cristo es nuestra Pascua. ¿Qué día murió? El día 14. El día 14 en Egipto mataron al cordero a las 3 de la tarde y Jesús también murió a las 3 de la tarde. Como dicen Marcos, Jesús lo toman prisionero a la medianoche y después de la medianoche lo llevaron, lo sentenciaron. Fue tan veloz la sentencia, tan veloz, que el mismo gobernador de Judea, Pilatos, inmediatamente lo llevaron para que lo sentencien. Todo fue tan veloz. Pues de que a las 3 de la tarde, perdón, a la tercera hora del día, o mejor dicho, 9 de la mañana, ya lo crucificaron. Fue tan veloz la sentencia que no dejaron respirar. ¿Dónde está escrito? Marcos 15, 25. Y era hora de las 3 cuando lo crucificaron. 3 quiere decir, según Dios, la primera hora del día es de 6 de la mañana a 7 de la mañana, primera hora del día. De 7 a 8, segunda hora. De 8 a 9 de la mañana, tercera hora del día. Y después fue tinieblas de la hora sexta, que para nosotros sería las 12 del día. Y las 15 horas, o la novena hora del día, o las 3 de la tarde, esa hora murió, porque está escrito en Marcos capítulo 15, 33 y 34. Entonces, eso es lo que hemos tomado en cuenta. Así como el cordero fue sacrificado a las 3 de la tarde en Egipto, también Jesús murió a las 3 de la tarde, que es la representación del cordero. Y como buen judío, o sea, leyendo la escritura, acá tenemos que pasar. Entonces acá en la Nueva Jerusalén, ahí mismo el departamental de Lima, Santuario Nueva Jerusalén, también Monte Sión allá en Trujillo y otros más que tenemos, están en provincias, lo están festejando. Este sábado empiezan, porque el más próximo es el 12, lo están festejando este sábado, empieza la fiesta, a festejar la fiesta de la Pascua. Ahora sí, con todos estos datos, me parece que es más sencillo comprender, porque cuando ellos salieron fue en plena luna, donde estaba pues en su plenitud, en el plenilunio le llaman esto, que viene a ser a la mitad. Estamos hablando la luna nueva, cuarto creciente, luna llena, después viene cuarto menguante, etc. Entonces vemos en plena luna como de día, en la noche como de día, esa hora. Salieron el 15, 14, mataron al cordero, y Jesús también murió a las 3 de la tarde. Entonces, esa es la Pascua que estamos viendo a través de la Escritura. Pero la Pascua según lo que Dios establece.
En cambio, cuando vemos el apóstol Pablo, vamos a esclarecer algo que nos interesa. Teniendo todos estos datos, podemos comprender lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a ver, interesante eso lo que estamos viendo. Dice, primero, lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, estamos hablando 11, 18, cuando juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías para que los que son probados manifiesten entre vosotros. Es otro momento, vamos a esclarecer esta parte de la herejía, es el momento de la disensión. En otro momento vamos a esclarecer. Luego dice, cuando os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la Pascua del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues que no tenéis cosas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado y tomó pan. La noche que fue entregado y tomó pan. ¿Qué día fue entregado Él? Ahora sí entendemos las cosas. ¿Qué día fue entregado ante el Señor para ser juzgado? ¿Qué día fue entregado? Por eso dice acá, porque yo recibí del Señor lo que habéis os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, antes que le tomen prisionero, Él realizó una reunión con sus discípulos en la casa, en el cenáculo, porque el cenáculo significa que son para no mucho aforo, pues 18 personas, así nada más, o 20 personas. Entonces, fue un cenáculo, ¿no?, pequeño, donde se reunió con sus discípulos. Ahí le dicen, ¿dónde quieres para aderezar para comer la Pascua? Entonces, ¿qué es Pascua? La víctima. Aderezar significa aderezar a la víctima, se tiene que degollar al cordero, la sangre de tenerlo pues depositado en algo, y con la carne bien lavada, aderezarlo con aceite de oliva, etcétera. Comer panes sin levadura o hierbas amargas, no podían comer carne cruda ni tampoco sancochada en agua, sino frita. Eso es lo que tenían que participar. Por eso, ¿dónde quieres para comer la Pascua? ¿Dónde quieres que lo adrecemos para ir a comer la Pascua? E ir a la ciudad, van a encontrar un hombre que está llevando agua en un cántaro y seguirle. Una vez que llevó, le dicen, fue Pedro y Juan, fueron los dos. Y le dice, el maestro dice, en tu casa se va a comer la Pascua. Entonces ya tenía preparado un cenáculo donde esa reunión, porque, o sea, Maribatea, pues era un hombre pudiente, ¿no? Y era pues miembro del Sanedrín. Entonces, para ahí lo prepararon, ahí se realizó toda esa ceremonia. Entonces, dice, y después que ya participó la cena, ¿qué pasa? Dice la historia, participó la Santa Cena con sus discípulos y habló que también que lo iban a entregar, uno de ustedes me va a entregar, y todos se preguntaban, ¿quién será? Y dijo, yo soy, entonces se preguntaban, y Judas, yo, entonces haz lo que tienes que hacer, listo. Entonces, el que coma pan conmigo, él es. Entonces, haz lo que tiene que hacer. Entonces fue, lo vendió. Y lo vendió a su maestro, para que se cumpla. Entonces una participó con la Santa Cena con sus discípulos y dijo, cogió el pan, dijo, este es mi cuerpo. No era su cuerpo de él, era el cuerpo del cordero que habían preparado, sino que era una cosa figurativa, como hemos visto el día de ayer. Era una simbología, una representación o una personificación. O sea, algo, como podemos decir, algo que representaba que era Él.
Por eso decía, el que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y por eso los judíos se escandalizaban con eso en San Juan, en el capítulo 6. La gente, los fariseos, saduceos, se escandalizaban. ¿Cómo este nos va a dar de comer su carne, beber su sangre? Este es tan loco. Pero no se trataba de él, sino del cordero que tenía que participar. Y él tenía que, así como fue sacrificado el cordero en Egipto, tenía que ser sacrificado para la liberación de los esclavos. Pero dice acá la Escritura que Pablo, él recibió del Señor, que también él ha enseñado, que Jesús la noche que fue entregado tomó pan. O sea, él primero tuvo que participar, después fue entregado, porque no es que acá dice, vuelvo a repetir en forma literal, dice, la noche que fue entregado tomó pan. ¿Cómo que la noche fue entregado tomó pan? No, primero comió el pan, primero comió la Santa Cena y después fue entregado, porque de ahí se fue al Monte de las Olivas a orar, como dice Mateo en 6:30, él fue a orar a ese lugar. Y ahí, cuando estaba orando con sus discípulos, ahí incluso tuvo un pequeño percance con sus discípulos, que le decían que oren. Ese que le donaba el sueño por 2 veces. Una dice que de ahí cuenta la historia. Y luego ya vino Judas y dijo bien claro, ¿a quién le doy el peso? Él es. ¿Pero por qué como el que le doy el peso él es? ¿Por qué dijo así? Es que había en ese tiempo había otro parecido a él, que apenas es el famoso Dídimo. Dídimo significa algo semejante, parecido. Entonces eran pues otros que se parecía a él. Entonces aquí el que doy el peso, él es, para que no se equivoquen, lo lleven al otro, ¿no? Entonces vemos acá, ¿quién era ese? El famoso Dídimo era Tomás. Tomás tenía bastante, se parecía a Jesús, por eso le dicen el Dídimo. Dídimo y o sea, semejante, parecido. Entonces el beso, él fue. Entonces le dio el beso, ahí cuando Pedro le baja la oreja a Malcolm, le baja la oreja, luego lo coloca. Viendo eso, aún seguían, ya estaba destinado para eso. A la medianoche lo llevan, toman prisionero, lo llevan a la Sanedrín, lo sentencian inmediatamente, lo llevan a primera hora, lo llevan ante Poncio Pilato. La gente esa noche no durmió, todo un ajetreo, todos desesperados para llegar, y lo sentencian a muerte. A la tercera hora del día, 9 de la mañana, ya lo estaban crucificando. Imagínense, fue tan rápido. Pero acá dice que Pablo, dice acá, porque recibid del Señor lo que habéis enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Acá es antes que sea entregado, tomó pan. Por eso dijo, cogió el pan y dijo, esto es mi carne. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las cosas que viviereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado también indignamente. Si come indignamente también será culpado. Entonces es otro punto más que tenemos que ver. Pero vemos acá que él primero participó la Santa Cena y después fue tomado prisionero. Ahora, como dice acá, la copa. Y Pablo esclarece que no era vino, porque en la ley de la Pascua no entra vino, como es en Éxodo capítulo 12. No entra vino. Por eso Pablo lo esclarece esa parte, 1 Corintios 10, 15, 16, 17. ¿Qué nos dice? Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo.
Vuelvo a repetir, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre? ¿Ve? Está hablando de la sangre de Cristo, no está hablando de la sangre. No era vino, era sangre. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque esto es mi carne. Porque la ley demanda de que con la sangre tiene que ser expiado en las frentes, en las personas. En otra parte dice la Escritura. Al inicio fue en los postes y los linteles de la casa, después en las frentes de las personas. Entonces, esto es lo que él realizó. ¿Y cuándo fue? Estamos hablando el día 14 de abril. Y salieron el día 15 en plena luna llena. Por eso, amigos, qué importante, esto tiene que ser siempre en conmemoración por la salida de la tierra de Egipto. Ahora, por otro lado, encontramos algo interesante. Lo realizan, si es que lo realizan ahora. Hablamos la Pascua cristiana es diferente a lo que Dios establece. Pero ¿por qué es diferente? ¿Por qué es diferente la Pascua judía con la Pascua cristiana? ¿Por qué es diferente? Porque si bien es cierto, hablamos Pascua es víctima, que es un cordero donde tenía que ser degollado. En cambio, en la Pascua cristiana es diferente. Es muy importante, sí, pero ellos no celebran la muerte, sino la resurrección. Estamos hablando del día domingo, porque Jesús muere viernes, sábado estaba enterrado y domingo resucita. Pero me vas a decir, hermano, ¿no son 3 días? Sí, son 3 días. Por ejemplo, el día de ayer, contamos el día de ayer, no estamos viendo pues si es de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, no, o de repente pues 11 de la noche, 11:59, fue ayer, es un día. Y cuando Él resucita el día domingo, porque el día se cuenta de puesta del sol a puesta del sol, de acuerdo a Levítico 23:32, dice el día es de puesta del sol a puesta del sol, y también habla en Génesis 1:5, también aclara que es de puesta del sol según Dios. Dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana. Entonces, de tarde a la mañana se cuenta el día, o sea, de tarde a tarde, o de puesta del sol a puesta del sol. Entonces, si murió el día viernes, sábado estaba sepultado, porque dice en otra parte de la Escritura, dice los judíos no querían contaminarse cuando fueron a cortarle, digamos, a chancarle las piernas para que muera más rápido, estaba muerto, para que se cumpla la Escritura que ningún hueso puede romper en la Santa Cena. Entonces, eso es ahí este misterio. Entonces, muere el día viernes, sábado lo entierran, domingo, ya cuando van a verlo por la mañana, ya había resucitado. Entonces, según la Pascua cristiana, que es una fiesta muy importante, pero ellos no festejan pues la muerte, que la Pascua significa víctima. La víctima es un cordero que murió a las 3 de la tarde, y Jesús murió a las 3 de la tarde. Ellos celebran la resurrección de Jesucristo, 3 días después. Ahí está la diferencia. Al final de la cuarentena, o sea, eso estamos viendo. Y ellos festejan y celebran el domingo de Pascua, también conocido como domingo de resurrección. Ese es el punto. Ahora, los días de la Semana Santa, viene a ser el domingo de Ramos, cuando Jesús ingresa. Luego el día jueves conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles. Ahí están en lo cierto, el día Jesús. Jueves participaron, dice acá, según la Iglesia Católica Romana, los jueves Santo conmemora la última cena de Jesús con sus apóstoles.
En este caso sería con sus discípulos, porque apóstol significa discípulo con apóstol es diferente. Discípulo significa alumno. Es un alumno que se está preparando. Apóstol ya es cuando deja de ser alumno y pasa a transmitir lo que su maestro le enseñó, se convierte en un apóstol. Bueno, dejamos así las cosas. Y luego viene el viernes, conmemora la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz, ¿no? Estamos viendo. Y el sábado, día del duelo. El domingo de resurrección conmemora la resurrección de Jesús. Por eso que para los cristianos es una Pascua muy, ¿cómo le puedo decir? Es muy, muy importante, ¿no? Para la Iglesia Católica Romana. Así, queridos amigos, ahora con toda esta información, nos pasamos más a lo que dice el libro sagrado para poner en práctica esta fiesta de la Pascua. Y acá la AIMIPO, Departamental de Lima, lo está festejando y están invitados todos ustedes para participar juntos esta fiesta solemne, la más aproximada al día 14. Bien, amigos, invitados para esta fiesta, y para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y compartan con sus amistades para llegar a más sedientos de la palabra de Dios.